Es verdad. Andrew. Es un comentario realmente animado por un aprendizaje de otro webinar que dice quizás la idea de la sostenibilidad nos ha quedado débil y no ha realmente generado el tipo de acción requerido para transformar las cosas, y sería de hablar más dentro de la sostenibilidad, pero una sostenibilidad fuerte, una sostenibilidad que habla de regeneración ecosistémico y de invertir en regeneración, y de hecho aparentemente buenas formas de haber abordado otras crisis es haber invertido en ambiente, en regeneración de ambiente, que este tipo de inversiones en vez de, por ejemplo, infraestructuras, generan empleo y generan también los otros beneficios ecosistémicos que pueden ser importantes. Ciertamente El Salvador, que tiene planteamiento en regeneración de paisajes, podría para El Salvador ser una solución, invertir en empleo para la gente que no tiene en este tipo de actividad, la cosecha de agua, etcétera, en un país sumamente degradado. Solo es como un punto complementario a la excelente exposición anterior. Gracias, Andrew. ¿Alguno más quiere hacer algún aporte? Ann había levantado la mano, no sé si quiere participar. Bueno. ¿Y sí? Bueno, mientras llega Cristina, ¿no? De los dos, de Evelyn y de Cristina, la parte que hemos chocado, nosotros acá desde el Perú, lo digo para ver si se puede compartir y quizás en algún aspecto generalizar también el tema cuando hablan tanto de la desigualdad, de diferentes sistemas, diferentes situaciones. Yo digo, si la pandemia, eso es lo que escribí, ¿no?, nos ha encontrado con un Estado y una sociedad institucionalmente muy débil. La debilidad institucional, cuando hablamos de que si se va a regresar al pasado o si se va a mejorar, creo que si no le damos más importancia a las organizaciones, a la institucionalidad democrática, por supuesto, ¿no? Estoy hablando, va a ser bien difícil. Porque, por ejemplo, estaba anotando acá, ¿no?, lo de Evelyn, que todos salimos endeudados. Y yo me pregunto, ¿y a quiénes vamos a pagar? Si todos estamos endeudados, alguien va a cobrar. Entonces también es otro punto que sería bueno introducirlo, más aún cuando se habla de economía humana, ¿no? Porque siempre lo de la deuda es una lucha de décadas, tanto la interna como la deuda externa, ¿no? Y si ahora se habla de un endeudamiento, miren el Perú, ¿no? Creo que habrán escuchado los datos que hay, ¿no? Que el endeudamiento externo viene a ser 188% del PBI, ¿no? Entonces, no sé, esas dos cosas. Uno, la importancia que tiene que funcionemos. Y cuando digo funcionemos, sobre todo en nuestro caso hablo de la sociedad. Que seamos capaces de tener organizaciones fuertes, institucionalidades fuertes, que en la mayoría de los países del mundo, incluyendo los desarrollados, desde la sociedad no es así. Quizás hay algunos estados fuertes, ¿no? Pero si hablamos de la sociedad, hemos ido perdiendo peso, ¿no? Y el otro tema del famoso endeudamiento. ¿Quién nos presta y quién nos va a cobrar? Y es terrible, ¿no?, cuando uno lo ve así, ¿no? Esos dos puntos quería dejarlos ahí sueltos. Gracias, Michelle.
Sí, Julián. Tení. Sí, sí, siguiendo un poco en la línea de Michelle, pero yendo un poco más allá a lo que se refiere a las responsabilidades que nos caben como sociedad en esa transformación, y pensando en que nuevamente se vuelve cliché el surgimiento de una nueva normalidad que no se sabe mucho qué es, pero por lo que pinta, una vez pasados los primeros estados de conciencia, consiste en una continuidad diferente, pero una continuidad de los valores dominantes, que sabemos hasta dónde llegó. Yo me planteaba que cómo se construye esa sociedad fuerte, y creo que el papel de la educación ahí es fundamental. Y creo que más allá de las acciones a nivel de la concientización, en la sociedad civil, etcétera, nosotros tenemos una enorme responsabilidad, que es educar en la comprensión de la importancia del otro, de su realización personal, del logro de los valores imprescindibles para su desarrollo completo, ¿no? Porque en la medida que con el otro y junto al otro crecemos todos respetándonos. Y eso que parece un montón de palabras, no son, o sea, está en la base de la cuestión, ¿no? Está en la base de la transformación. Yo me pregunto si realmente, junto con este mundo loco en el que vivimos, donde las prioridades se alejaron de lo realmente humano, donde la educación se centra en los contenidos, en un vínculo extraño con las posibilidades de trabajo de las personas, si vamos a lograr realmente una transformación en tanto no ataquemos puntualmente la cuestión de educar a las nuevas generaciones en la comprensión de la responsabilidad que tenemos para como sociedad humana y con el planeta, ¿no? Y lo veo complejo, hay momentos en que realmente siento desesperanza, ¿no? O sea, veo que es una oportunidad de transformación, pero siento también que esa propia oportunidad de transformación está siendo transformada en un cliché en ámbitos que indudablemente buscan la preservación, ¿no? Respecto a lo que decía Michelle, yo pensaba que sí, por ejemplo, en el caso de Uruguay, hay algunos componentes que dan cuenta de que estos valores que promovemos o que sentimos fuertemente nosotros en la red son esenciales. Uno de ellos es el tema de la solidaridad, de la comprensión del problema como un problema común. Otro de ellos es la fuerte existencia de un sistema de salud que da cuenta de todos los ciudadanos, ¿no? Más allá de todos los inconvenientes que podemos tener todavía, el otro día escuchaba el tema de las emergencias móviles, por ejemplo, la gente no se tuvo que trasladar, los médicos venían a casa, ¿verdad? Y todo el mundo tenía esa posibilidad. Entonces, esas cuestiones, dentro, digamos, de lo grave de la situación, habría también que entrar a analizar qué cuestiones funcionaron y cuáles no, ¿no? Por más que exista aún una nebulosa como para sacar resultados de eso. Y yo creo que la base de eso hay, bueno, el tema de la educación es central. Bueno, siguiendo adelante, me da la impresión de que a nivel de lo que es identificación de problemas, causas, diagnósticos, etcétera, no es que la tarea esté terminada y que no haya mucho que hacer, y sin duda vamos a tener que seguir haciendo. Pero a veces me preocupa mirar del otro lado, es decir, son muchas y somos muchos las organizaciones que están trabajando y que están absolutamente comprometidas con el cambio, con construir esta nueva sociedad, una nueva economía, nuevas relaciones. Pero al mismo tiempo, encuentro que muchas veces estamos muy separados y que en gran parte perdemos impacto justamente por separación,
que puede ir desde la separación inocente, digamos, que puede ser no nos conocemos, no nos coordinamos. Ahora quizás una de las ventajas de que hemos manejado todas estas tecnologías es que facilite la comunicación y la coordinación, ¿no? Pero también a veces hay una dinámica de las organizaciones, algunas que se autoevalúan muy positivamente, que se creen muy céntricas con un protagonismo muy importante, etc. Y me parece que estamos necesitando, por un lado, un cierto baño de humildad muchas veces en las organizaciones, que a veces creemos que nuestra mirada es la mirada frente a estos problemas, y hacer un gran esfuerzo de integración, de coordinación, porque si no, digamos, los que están arriba, los que están en el poder están unidos, están coordinados y tienen fuerza. Y entonces, si los que queremos cambiar la cosa no lo hacemos, no lo vamos a lograr. Y creo que en esa línea, quizás para incorporar, generar una movida y para incorporar a ese movimiento a gente que de repente hoy vive muy duramente esta situación, pero que después sigue en la vida corriente, que deberíamos identificar 3 o 4, quizás 5 grandes reivindicaciones que sean realmente rupturistas con la economía actual, y digamos que se generara una movida en el mundo a partir de esas 4 o 5 grandes reivindicaciones. Yo tiro algunas con las cuales me he peleado con algunos colegas, como es la renta básica universal, el tema de realmente una revolución educativa, el tema de la preparación de los trabajadores para las nuevas tecnologías, y podemos pensar también en el ámbito de salud. No digo que estas sean necesariamente las mejores, las únicas cosas por el estilo, pero es para tirar. Creo que tienen alguna de ellas la virtud como decir, bueno, si tomamos la renta básica universal, miren señores, todas las políticas sociales que se han implementado son muy buenas, algunas las hay mejores, las hay peores, pero en última instancia no terminan solucionando el tema de la marginalidad, de la exclusión y de la pobreza. Entonces, buscar algunas cosas que efectivamente podamos movilizar, podamos unirnos y que sean pasos para romper esta economía. Gracias. Gracias, Alberto. Bueno, después vendría Ariel Sotelo. No, lo mío es muy, muy cortito porque fue un comentario que hice al pasar. Digamos, lo que quiero decir más de fondo entonces relacionado a eso es lo siguiente. Todos los cambios que podamos buscar, ¿verdad?, tienen que hacerse sobre la marcha y sobre lo que estamos viviendo. O sea, no es tiempo de investigar para el futuro. Hoy en día la gente, por ejemplo, de biología está investigando, ¿verdad?, para el coronavirus y tiene que producir hisopos, por decirlo bien concreto. Creo que ese es un aspecto, ese compromiso sobre la marcha. Y sobre esa marcha a veces se dan fenómenos que son aparentemente contradictorios. Por ejemplo, el que yo anoté en el chat. O sea, podemos hablar de que hay una brutal concentración de riqueza, ¿verdad? Y una brutal exclusión. Sin duda, eso no lo vamos a discutir. Pero también es cierto que al día de hoy, ¿verdad?, el problema no es la falta de dinero, los intereses están más bajos que nunca, o sea, el dinero aparece. Entonces, ¿cómo voy a decir? Esa relación entre realidad y los propósitos es un verdadero desafío y me parece que hay que estar muy atento a eso, ¿no? Nada más. Gracias. Carlos de Cores. No, yo también agradecer a los expositores por los excelentes planteos que nos hicieron. Yo también fue simplemente una reflexión que puse en el chat, como que de lo que decía Cristina, intuí que ahí había una cierta relación de causalidad entre lo que pasó en la burbuja del 2008 y el agujero financiero que se creó ahí y la cantidad de fondos públicos que tuvieron que ir para el salvataje de instituciones financieras, que después faltó en el momento en que hubo que retasear y decaer en el estado de bienestar, digamos, que muchas sociedades habían logrado, y que luego la pandemia cae justamente en este momento. Esa me parece que es una circunstancia histórica
que estaría bueno tal vez investigarla, porque es un ejemplo histórico de esa prevalencia de la economía especulativa sobre la economía real, ¿no? Entonces, de repente, investigando eso, podemos sacar una idea fuerza para mostrar cómo no es posible permitir esta prevalencia, este predominio, o este desenfreno, digamos, desenfreno en el sentido literal, ¿no? O sea, falta de límites, falta de freno de la economía financiera, del dinero por sí mismo, ¿no? El dinero como fin en sí mismo, y traerlo a un esquema donde tenga una relación con la realidad del intercambio de bienes y servicios. Era simplemente eso. Gracias. Gracias. Ahora vendría Evelyn. Hola, bien breve para hacer algunas reflexiones de los comentarios que han devuelto, me parecen excelentes. Algo bien puntual que decían al principio, no me acuerdo si era Andrew o Michelle, el tema de la sostenibilidad y la regeneración. Es que hoy no se puede hablar de sostenibilidad, es decir, generación de intervenciones y acciones que van a generar el menor impacto posible en el ambiente, tanto así, protegiendo y conservando el ambiente, pero así regenerando. Porque ese pilar no puede faltar. Si no regeneramos el daño que se ha creado hasta esta fecha, no se puede hablar de un futuro para proteger. Entonces las dos cosas tienen que ir de la mano y me pareció fundamental recalcar la regeneración de las acciones para proteger. Por otro lado, por ahí también hablaban del endeudamiento, y que me pareció excelente esa intervención, porque es verdad, si uno está endeudado, uno dice, bueno, ¿plata para quién y de dónde viene? Y sí, es tal cual. Yo creo que ahí el punto es, y alguien, no sé si Cristina o Ariel lo decía, que ahí para mí el punto es clave ahí, que es la transformación de las relaciones de poder que tenemos en el cono sur, o en el mundo con respecto a los grandes poderes dominantes. Entonces, si no se rompe con eso, también educación, como decía René, pero si no se rompe, si no rompemos con estas relaciones de poder, es para mí muy difícil poder empezar a fortalecer y empoderar los estados, pero también, más allá de estados, los individuos en sus territorios. Entonces, para mí tendría que ir en ese sentido, individuo, territorio, su estado, rompiendo estas relaciones. Así que bueno, nada más quería decir. Hay un grupo muy diverso aquí, yo solo voy llegando a esta discusión. Sí quería decir, resaltar lo que veo de la posibilidad de lo emergente desde abajo en los territorios, que yo creo en esto y creo que en esta integración se puede integrar esfuerzos en regiones más amplias o entre territorios, incluyendo territorios entre países, que hay una potencialidad en este tipo de cooperaciones enormes, y me parece que desde ahí hay poco más autonomía y la posibilidad de ejercer agencia y crear cosas nuevas desde un poco la periferia, especialmente que las metrópolis están en este momento en una crisis. Eventualmente nuevas cosas en ciudades intermedias o la ruralidad pueden tener atractividad. Digamos, algo que llama la atención. Es una intuición nada más. Perfecto. Mira, ahora tendríamos a Víctor Vera, después a Roberto Olave y después a Michelle. Algo ahora tendríamos a Víctor Vera, después a Roberto, a Michelle, y si querés después te ponemos a ti, Cristina. yo quería comentar algo. ¿Muy bien, puedo? Sí. Sí. Mire,
Sí, escuchando las ponencias, bueno, primero que todo agradecer la instancia, me parece muy interesante ambas ponencias y los comentarios que he escuchado hasta ahora. Me Dale. surgieron dos, me recordé de dos conceptos que he escuchado en otros webinars y que me pareció interesante poder compartirlos y que tal vez puedan servir de aporte a alimentar esta discusión. El primero tiene que ver con que estamos de acuerdo, aparentemente, de que existe coincidencia en el diagnóstico respecto de que el actual modelo no cumple con al menos 3 condiciones que todo el mundo debería esperar de un modelo de desarrollo y económico. El primero tiene que ver con el componente ético. Este modelo no cumple con esta característica de componente ético. Lo que vemos son ingresos desbordados versus una generación de ingresos desbordados versus pagos de sueldo paupérrimos para gran sector de la población. El segundo tiene que ver con lo estético. Un consumo también desbordado, mucha gente consumiendo productos carísimos en una ciudad en donde también subsisten personas que no tienen que comer. Y el tercero tiene que ver con lo épico, la falta de un sueño común en la misma sociedad en la que vivimos. Me tomo de lo que decía la presentadora anterior respecto de este escenario en el que se da esta pandemia, donde se detecta que hay una gran masa crítica de personas jóvenes interesadas en generar cambio. Efectivamente, eso es cierto, pero está el desafío, y ahí está el siguiente concepto, está el desafío de cómo persuadir a quienes hoy día tienen el poder de decisión, cómo los persuadimos de que esto que se están diciendo que es necesario cambiar es conveniente para todos. ¿Cómo persuadir a un sector tan importante que tiene tanta credibilidad en sí mismo, en sus propias ideas, cómo persuadirlos para que cambien de este enfoque antropocéntrico a un enfoque más bien centrado en la biología, en el ecosistema, en el que participa el ser humano, no poniendo al ser humano al centro de todo. Yo creo que el desafío es gigante, pero al mismo tiempo se trata ni más ni menos que de tratar de convencer a alguien que está cómodo en un espacio de confort, porque hasta la fecha le ha resultado este modelo, le ha resultado factible, fructífero. ¿Cómo hacemos cambiar a este personaje que tiene este nivel de decisión y de poder? Quizás estos aspectos podrían aportar un poco a la discusión. Gracias.